Estimados televidentes, bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa de Mediodía a Medianoche, que se transmite desde el Estudio 3 de Canal del Sur. Vamos a iniciar un interesante diálogo junto a nuestro querido amigo Carlos Cabello con don Rogelio González Gutiérrez, chilote por adopción, ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Agrarias, magíster en Desarrollo Rural, todo ello en la Universidad Austral. Y también es un contertulio de Tertulia en el Chubasco en Radio Pudeto. Estimado Carlos. Bueno, Rogelio, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Creemos que la conversación va a ser bastante interesante por la experiencia que tienes tú en la cosa agropecuaria aquí en Chiloé. Y en ese sentido quería más o menos que te explayaras cuáles han sido tus principales actividades como agrónomo aquí en la provincia. Bien, muchas gracias por invitarme, por estar acá. Bueno, yo como agrónomo llevo ya más de 30 años, entonces... ¿Algo sabes? No, lo que quiero decir es que cuesta resumir un poco, después de 30 años, un poco lo que uno ha hecho, porque con 30 años uno hace muchas cosas. Claro. Pero yo creo que gran parte de mi actividad lo he desarrollado acá en Chiloé. Después de que yo salí a estudiar, me perfeccioné, incluso después que hice mi posgrado, decidí volver a esta isla, que lo considero que, a pesar de no haber nacido acá, pero llegué muy pequeño, muy niño acá, entonces me considero un chilote, he vivido toda mi vida en Ancú. Entonces, gran parte de mi profesión, buena parte la he desarrollado acá. Yeah. Volví a aportar a mi isla mis conocimientos en la medida de lo que yo sé hacer. Bueno, he pasado por muchas actividades. Antes que nada, sí quisiera decir que probablemente para muchas personas que me conocen, tal vez la academia no puede ser tan interesante como las personas que me conocen, digo, acá en mi isla, que mi vida como niño, como estudiante, como adolescente acá, a muchos le puede parecer incluso más interesante que lo que yo haya conquistado en la academia. Yeah. Con eso quiero decir que yo hice muchas cosas desde niño, muchos oficios, trabajé en muchas cosas, entonces la gente que ha vivido toda la vida en Ancú acá me conoce, sabe quién soy. Bueno, dicho eso, respecto a mi profesión, yo me tocó estudiar en un periodo muy complicado en la universidad, plena dictadura militar. Correcto. Yo terminé mi enseñanza media el año 1976. Estudié en un colegio, la básica la estudié aquí en Ancú, en un colegio que ya hoy día desapareció, que es la Escuela Hogar número 45, que es donde está hoy día el Liceo Bicentenario. Correcto. ¿Y cómo llegaste a la Escuela Hogar? Yo tengo conocimiento que ha sido mucho el esfuerzo que has realizado tú para llegar a ser agrónomo, llegar a la universidad, sobre todo considerando lo que tú dices, que en tu niñez hiciste de todo. Sí, por eso que yo digo que probablemente para las personas que me conocen, mi vida de niño, de adolescente, probablemente les parezca mucho más interesante que la academia que yo hice después, claro. Porque fue una vida muy esforzada, o sea, bueno, de hecho toda mi vida ha sido forzada, nunca ha sido fácil, pero yo creo que ese periodo a uno lo marca mucho cuando uno tiene muchos problemas económicos, tiene muchas dificultades en la vida. Entonces me tocó, yo llegué a esa escuela, y eso es bueno que lo digamos, esa escuela hoy día ya no existe, pero era una escuela que acogía a mucha gente de hogares vulnerables, hogares pobres, con muchos problemas económicos, incluso vulnerables en otros aspectos fuera de lo económico. Yeah. Muchos niños desamparados, que no tenían familia o que lo habían abandonado su familia, por eso se llama Escuela Hogar. Y tengo entendido que esa Escuela Hogar no solamente existía en Ancú, sino que en esos años se replicó en muchas partes de Chile. Y en esa Escuela Hogar al director se le decía papá y a la directora se le decía mamá. Los directores eran los papás del actual cantante Patricio Mans. Don Gonzalo Mans Inz y doña Jersey Folliot, ellos fueron los directores de escuela y nosotros le decíamos mamá, papá. Yeah. Porque el sentido era que era una escuela hogar. Familia. Claro. Yeah. Pero era una escuela muy especial. ¿En qué sentido? Que, bueno, yo no sé si me estoy yendo por las ramas, pero ya voy a entrar a la otra parte. Es interesante saberlo, por Rogelio. Yeah. ¿Por qué no?
Pero yo creo que fue muy interesante en el sentido que, como digo, llegaba muchas veces ahí también, no solamente llegaban niños de fuera de la provincia, sino que también llegaban los niños, podríamos decir un poco desadaptados, que no eran bien recibidos o no los recibían simplemente en otros colegios de acá de la comuna de Ancud, o también de la provincia, y llegaban ahí, pues. Ya. O sea, era el reservorio de los que nadie quería tener en alguna medida. Si lo podemos decir un poco duro, pero así. Ya, correcto. ¿Ya? Entonces, a mí me tocó convivir con mucha gente ahí. Muchos de mis compañeros hoy día que tuve en la escuela básica ya no viven. Ya. Muchos a temprana edad se fueron porque su vida fue muy dura. Muchos después de salir de esa escuela no tuvieron mayores perspectivas, ni siquiera llegaban al liceo. Llegar al liceo en esos tiempos de la escuela hogar era muy complicado. Yo recuerdo que mi madre tuvo que hacer muchas gestiones para que a mí me puedan recibir en el liceo de hombres de Ancud. Estudié en este liceo, acá se llamaba Liceo de Hombres de Ancud. Después fue el Liceo B31, después pasó a llamarse Domingo Espiñere, que es lo que está hoy día. Correcto. Bueno, el liceo en esos años era un liceo, yo diría, bastante de excelencia, el Liceo de Ancud. Ya. Llegaban alumnos a estudiar no solamente de la provincia, sino que del continente también. Era muy prestigiado, tenía muy buenos profesores. Bueno, Carlos, yo creo que tú pasaste también por el liceo. Pasé un poco antes que tú por la... Hoy día lo que hay... Antes. Sí, mucho antes. Hoy día lo que hay del Liceo de Ancud no es ni la sombra de lo que el liceo fue. Claro. Y no Ya. solamente el liceo, sino lo que fue Ancud. Ya. Entonces, como le digo, no fue fácil entrar a este liceo. Cuando entré a este liceo, por supuesto que no me colocaron tampoco en el curso estrella. Toda la vida ha habido selección, Claro. todos los colegios. La letra. Hoy día está un poco más disimulado nomás. Claro. Entonces, las últimas letras, no me acuerdo si fue en el... La Z. Pero y yo siempre agradezco a una profesora de Ancud que ya no existe, hoy día está fallecida, la señora Rosaura Andrade. Ella era inspectora y me hacía unas horas de historia. Ya. Y ella, por esas cosas de la vida, me captó que yo era un buen alumno y me insistió en que tenía que cambiarme de curso. Habían como siempre el liceo tuvo como 2 cursos así más o menos estrella, que estaban los alumnos Claro. más sobresalientes. Y yo me resistí bastante tiempo porque yo me sentía muy cómodo en el curso que estaba, porque más o menos los ordenaban de acuerdo al estrato social un poco. Así que. Ya. Pero esta señora insistió tanto y al final me dijo, bueno, vas a tener que decirle a tu mamá que venga porque yo te quiero cambiar, ya conversé, hice todas las gestiones porque tú no tienes que estar en este curso. Y insistió tanto que, bueno, yo me hice el desentendido como 2 o 3 meses y fue un día ya que esta señora estaba en la puerta esperándome en la mañana, me dijo, ya, tú no entras, sino vas a buscar a tu mamá y me la trae porque estoy 3 meses esperando para poderte cambiar y tu mamá tiene que venir acá para firmar, tenemos todo listo. Así que de esa manera ingresé a uno de los cursos, se puede decir, estrella que tenía el liceo. Bueno, los primeros tiempos fue difícil porque uno, en realidad, el curso tenían un rendimiento muy bueno, todos los alumnos que habían ahí, pero también eran de un estrato social distinto al mío. Correcto. En ese curso yo estudié con la flor y nata, cada de los apellidos más prominentes de Ancud. Hijos de doctores, de empleados públicos. Yo venía de un estrato totalmente distinto. Mi padre era un campesino, un obrero después cuando llegamos acá, entonces no es fácil incorporarse. Ya. Pero son barreras que uno va Derribando. derribando, Así va es. subiendo. Sí. Así es. Pero se necesita un espíritu especial para eso, porque mucha gente ha tenido la misma oportunidad y han quedado ahí, ¿no? Sí, bueno. El hecho es que yo me costó un tiempo adaptarme, pero en el transcurso del tiempo me adapté muy bien. Y yo creo que uno mismo va derribando mitos o prejuicios que la misma persona a veces se va generando. Claro. Por ejemplo, cuando una persona es de un estrato inferior, probablemente a veces se genera prejuicios de que todo el mundo, porque está en un estrato social superior, lo puede menospreciar o no lo mira bien, pero yo tuve una experiencia totalmente distinta con mis compañeros. Ya. Tenían una posición social muy buena algunos, pero nunca eso lo puedo decir, nunca sufrí una discriminación. Un bullying que se llama No. ahora. Ahora. Y Ahora.
Y eso a mí me ayudó mucho, yo creo que a uno lo fortalece cuando uno tiene el apoyo de sus compañeros, de la gente con la cual se rodea, porque me permitió desarrollarme muy bien en ese curso. A tal punto que cuando terminé, y habían alumnos muy buenos, pero una de las cosas que yo creo que fue la primera conquista que yo tuve ahí en el liceo, que cuando terminé el liceo, en ese curso, salí con el segundo puntaje más alto del liceo. Incluso me acuerdo que me entregaron un premio, porque de todos los cuartos que habían egresado en el último tiempo, fui el mejor promedio de historia. Yo egresé con un promedio 7 en historia. Mira. A todo esto que todo el mundo pensaba que yo iba a estudiar historia, pues. Y así son las cosas. Claro. Entonces fue una experiencia bonita haber pasado por el Liceo Ancud, y yo creo que uno lo marca. Por eso es que me da tanta pena cuando hoy día veo que el Liceo Ancud ya no es liceo, está transformado en una municipalidad, porque ese es un liceo que tiene mucha historia. Claro. Aquí pasaron muchas generaciones, hay gente que hizo historia no solamente acá en el liceo, sino que a nivel nacional, que salieron de este liceo. Ahora, lo que ha pasado en Ancud realmente es desastroso y es penoso, porque eso y por eso yo hablo de la decadencia de Ancud. Porque yo creo que es una ciudad decadente, porque hoy día no solamente estamos mal económicamente, hemos tenido malos conductores, malas autoridades, malos administradores, sino que también la misma gente ha desvalorizado lo que siempre tuvo, que era lo que le daba valor, le daba prestancia, le daba importancia a Ancud. Que no solamente eran las personas, sino que las instituciones que estaban bajo esas personas. ¿No crees tú que haya también habido un factor de mucha gente que ha llegado de fuera y que no siente tanto como la identidad de chilote o ancuditano y no se preocupan, digamos, en hacer levantar la ciudad? ¿Habrá algo de eso? Yo creo que hay de eso, uno podría a lo mejor analizarlo desde varios puntos de vista, pero coincido contigo que hay algo de eso. O sea, Ancud con el tiempo, con la explotación de los recursos del mar, yo creo que se fue transformando en una ciudad cosmopolita, donde recibió gente de distintos lados. Eso por un lado. Pero la gente misma de Ancud fue perdiendo también su identidad, fue perdiendo el interés y fue desvalorizando lo que tenía acá. Entonces yo creo que hay como una mezcla de ambas cosas, y probablemente otras cosas también influyeron. Pero eso es muy importante. Por ejemplo, tenemos la fiebre del pelillo, la fiebre del loco. Gran parte de la población que hoy día tiene Ancud, si no es población directa, son descendientes de esa población directa que llegaron en los años 80 o antes, llegaron con la fiebre del pelillo, después con la fiebre del loco, después con la industria salmonera, lo que tenemos ahora. Entonces, yo creo que todas esas cosas han ido como modelando el nuevo Ancud que tenemos hoy día. Y que por supuesto que no es un Ancud para nada, podríamos decir, destacado dentro del desarrollo de Chiloé, claro. Todo lo contrario. Habiendo sido Ancud 40, 50 años atrás una ciudad pujante, muy desarrollada dentro del contexto de la provincia de Chiloé, en todo sentido, económica, culturalmente, hoy día Ancud es prácticamente una ciudad que está en la cola desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la explotación de sus recursos, de la contaminación. Podríamos decir incluso casi desde el punto de vista anímico. También puede haber un factor ahí. Y claro, porque hoy día Ancud es una ciudad, yo siempre lo converso con mis amigos, una ciudad que ha caído en el nihilismo. O sea, en eso no cree en nada, claro. En pensar que todo está perdido, que no se puede sacar adelante. Entonces, yo creo que eso también es culpa de la gente, porque la gente, hemos tenido malas autoridades porque la gente los elige. Aquí no es que las autoridades lleguen claro. Por una casualidad. Claro. Aquí nosotros, bueno, yo no me considero en ese sentido muy culpable, porque yo no he votado por esas autoridades, pero yo cuando digo nosotros también me incluyo como ciudadanos claro. Que viven en Ancud. Yo creo que tenemos gran parte porque no hemos sabido valorar las capacidades de las personas que están dentro de la comuna de Ancud. Y entonces hemos apostado por gente aventurera, gente que anda buscando otras cosas, que anda buscando su interés personal, familiar. Una plataforma para seguir adelante políticamente. Claro. Entonces, también es culpa del ancuditano, porque el ancuditano se ha dejado llevar por esas cosas, por la apariencia, por el saludo, por el carisma,
Pero lo que nosotros tenemos que buscar si queremos levantar Ancud, realmente yo lo he dicho muchas veces, tenemos que elegir buenas autoridades. Y las buenas autoridades no pasan porque la autoridad sea carismática o ande en los cumpleaños o ande las cosas de farándula. Las buenas autoridades son las personas que son capaces de proyectar Ancud desde un punto de desarrollo cultural, económico, social, que tengan una visión de Ancud a mediano y a largo plazo. Claro. Y que sean personas que tengan interés en el bien común, no en solucionar un problema puntual de ellos, de trabajo o familiar. Entonces, hasta el momento hemos tenido autoridades que no han tenido una perspectiva o no han tenido un objetivo del bien común. Hemos tenido personas que andan buscando su interés personal, familiar, incluso yo diría que lo que ocurrió en el último tiempo prácticamente ha sido un saqueo de la ciudad de Ancud. Sí, pues las condiciones que quedó la municipalidad, que eran deplorables las condiciones económicas, buscando financiamiento. Creo que el edificio de la municipalidad está en comodato, o lo dieron en parte de pago, en el sentido para que la banca te entregara recursos entre comillas frescos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto, como bien Rogelio señala, viene de hace mucho tiempo atrás, esto no es de ahora. La mala administración del municipio y de la comuna, yo creo que es una responsabilidad que dice Rogelio de todo aquí. Y eso hay que ser bastante objetivos, reconocerlo y bueno, y ponerle empeño en reflotar lo que era Ancud. Yo no entiendo cómo en esas épocas que tú te refieres, que el tema del pelillo, la fiebre del pelillo, el loco, acá se dejó hacer y deshacer con ese recurso. No hubo ningún control. Bueno, ¿Por qué la gente acá no le puso freno a esa situación? Yo, si pudiéramos analizar eso que usted señala en un contexto más amplio, yo creo que eso se enmarca dentro de lo que ocurrió en todo Chile. Probablemente aquí ha ocurrido más intensamente, y que tiene que ver con este modelo que nos instaló la dictadura. Claro. Con Pinochet nos instalaron este modelo. Ahora, este modelo que hoy día existe en el mundo, prácticamente casi en todo el mundo, el modelo de libre mercado, en Chile fue uno de los países donde se instaló más a ultranza, donde se le abrieron las puertas completamente para que el modelo se instalara e hiciera lo que quisiera. Y hasta el día de hoy lo vemos, si este modelo no tiene mayores controles. Entonces, en Chiloé principalmente fue esto muy avasallador, este modelo. Y se depredaron prácticamente todos los recursos naturales, sin ningún miramiento. Si uno mira lo que ha pasado en Chiloé desde el punto de vista de recursos naturales, hablemos del bosque, del mar, hoy día realmente es lamentable lo que ocurrió, que hay muy pocos recursos naturales en el bosque, bosque nativo estoy hablando, los suelos, muchos suelos prácticamente degradados porque le han cortado todo y hoy día uno lo que ve son lagunas, sobre todo en suelos que nunca deberían haber sido explotados el bosque. El mar contaminado, ya recursos naturales en el mar no quedan, las salmoneras han contaminado por todos lados. Claro. Pero ese no es el único, podríamos decir, efecto que uno ve de todo este modelo. En el caso de la salmonera, yo creo que ya es como el broche de oro. Las salmoneras no solamente impactaron desde el punto de vista ambiental, desde mi punto de vista, sino que también el impacto de la salmonera ha sido un impacto desde el punto de vista cultural y social. Exactamente. Así es. ¿En qué sentido? La salmonera, cuando se instalan por ahí por el año 80, bueno, todas se instalan prácticamente en el medio rural, por las condiciones propias de los lugares, el mar, ¿no es cierto?, los esteros, las zonas más abrigadas donde se podían instalar. Entonces estaban lejos no lejos, pero relativamente lejos de la ciudad. Entonces, ¿cuál era la mano de obra más próxima que podían tener? Era la mano de obra rural. Hasta antes de la llegada a la salmonera, la mano de obra rural era rural. Pero ¿qué pasa? Ahí se produce un efecto muy fuerte y a la larga un impacto.
Porque cuando cualquier industria que se meta en el medio rural y proletarice la mano de obra rural, eso produce un fuerte impacto a la larga en las economías campesinas. Claro. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: no solamente las salmoneras han ganado mucha plata, contaminaron el mar, sino que yo veo que el mayor efecto que produjo la salmonera acá fue que rompió el esquema productivo campesino. Así es. Rompió las economías campesinas en su estructura internamente. El campesino abandonó la tierra. El campesino abandonó la tierra, u otros no lo abandonaron, pero pasaron a ser proletarios agrícolas, dejaron de ser campesinos. ¿Y qué significa eso? Una economía campesina, que sabemos que es diversificada, que se organiza en torno a la fuerza de trabajo familiar y que tiene objetivos distintos. Cuando uno la mercantiliza, cuando le proletariza la mano de obra, en el fondo lo que hace es destruirlo, porque lo hacen más vulnerable. Al final se transforman en habitantes rurales, después en etapas superiores se precarizan más todavía y terminan vendiendo su patrimonio productivo, la tierra, y es lo que ha pasado en Chiloé. Entonces hoy día tenemos un desastre en todo lo que son las economías campesinas en Chiloé. Muchas terminaron, muchas desaparecieron, otras son precarias. Esa gente que fue a trabajar a la salmonera, que se proletarizó, cuando cerraron las salmoneras, producto de toda esta contaminación, volvieron al campo, pero los campos ya estaban completamente abandonados, improductivos, ya no tenían capital de trabajo, muchos vendieron sus campos. Entonces había un desastre en la parte de las economías campesinas en Chiloé. Pero eso lo dice muy poca gente. Exacto, eso iba a señalar mucho. Acá se vende solamente lo bueno, entre comillas, dorado de la industria salmonera, pero lo que tú señalas, nadie lo dice. Claro. Ahí está subterráneamente, pese a que lo hemos conversado en varios programas con Carlos, este tema, y sabemos que, como bien dices tú, el campesino se fue al sector salmonero por plata, entre comillas, dulce, más rápida de obtener, pero no sabía lo que estaba dejando atrás. Y ahora ya lo tiene clarito, y el trabajo va a ser doble, porque eso no sé si habrá alguna posibilidad de recuperar los terrenos. En ese sentido, las tierras. Bueno, yo pienso que muchas tierras ya no, porque ahora hemos tenido otra invasión más, que es la compra de parcelas de agrado, por ejemplo. Claro. Esa es otra invasión que ha llegado a Chiloé y que está terminando también con muchas economías campesinas, porque la gente que vive en condiciones precarias, atraído por un buen precio que le ofrece la persona que viene llegando a Chiloé y que viene con intenciones, muchas de esas personas que compran a veces son consorcios o son personas que tienen un interés de ganar mucha plata con las tierras de Chiloé, porque ellos compran una extensión mayor, parcelan y después pasan a vender. Entonces hoy día se está dando mucho eso en toda la costa de Chiloé, que se sigue subdividiendo la tierra, pero ya no es una subdivisión que ocurría antes por herencia, porque antes todavía había una subdivisión de la tierra. Ese es otro problema que tenemos en Chiloé, cómo la tierra durante décadas y décadas se fue subdividiendo, porque aquí nunca los terrenos fueron muy grandes. Entonces siempre hubo un proceso de subdivisión, pero que era un proceso de subdivisión natural, porque moría el padre, la madre, y eso pasaba a sucesión, y después los hijos se dividían, y por lo tanto la tierra se iba haciendo cada vez más pequeña en cuanto a unidades campesinas. Pero eso fue un proceso que siempre ocurrió. Hoy día tenemos un proceso tremendamente acelerado de subdivisión de la tierra en todo lo que es la costa interior de Chiloé y en todas las comunas, yo diría, producto de esta llegada de gente que viene con otros intereses a hacer negocio con la tierra de Chiloé, que va comprando muchas tierras de pequeños agricultores, las va parcelando y las va vendiendo para parcelas de agrado. Claro, exactamente. Entonces, esa es otra cosa que probablemente habría que, en una perspectiva de desarrollo a nivel de Chiloé, a nivel de Ancú, que ha ocurrido mucho, vemos toda la zona de Lechagua acá, por ejemplo, que sería digno de analizar hasta qué punto eso está generando desarrollo o no está generando desarrollo. Claro. O va a generar en el futuro desarrollo. Así es. Que Ancú sea una ciudad dormitorio. ¿Y qué pasa con el resto de la población? El desarrollo que tanto hemos hablado del turismo en Ancú, pero un turismo sustentable que permita todo el año, ¿no es cierto?, Ancú vivir de esa instancia económica, cosa que no ocurre hasta el día de hoy, porque aquí la mayoría de la gente que se dedica al turismo, entre diciembre y marzo, le dan con tutti,
Y después que dejaron medio lesionado al turista, ese turista yo creo que la piensa 2 veces en regresar a Chiloé, porque en términos económicos venir acá no es barato. No es barato, sí. Ahora, yo pienso que es importante siempre, por eso es que es tan importante que las autoridades, las personas que nos dirigen, las que toman decisiones, las que proyectan el desarrollo de una ciudad, entiendan lo que es el desarrollo realmente. Claro. Porque mucha gente, por ejemplo, confunde lo que es desarrollo con crecimiento. El desarrollo es algo que se tiene que mirar a mediano y largo plazo. Y el desarrollo tiene que ver con efectos, con impactos que sean positivos. Claro. Tiene que ver con actividades, con cambios, pero que se hagan en un ambiente sustentable. Y eso es lo que nos ocurrió en Chiloé. Por ejemplo, la salmonera cuando ingresó acá, en los años 80, todo el mundo lo vio como algo bueno, porque dio mucho trabajo, efectivamente. Claro, sacó gente, como yo decía, de las economías campesinas, las llevó la gente que nunca a lo mejor había tenido un televisor, que había tenido electrodoméstico en su casa, muchos se llenaron de electrodomésticos. Bueno, uno puede decir, y mucha gente estaba contenta, incluso las personas que trabajaban también, Claro. y uno escuchaba las opiniones de los alcaldes de varias comunas o de muchas comunas, no, está bien que haya llegado la industria salmonera porque está trayendo trabajo, uno ve que la gente vive mejor, pero eso es como el efecto inmediato. Claro. Lo que yo señalaba es que uno tiene que mirar siempre, en cualquier actividad que tenga que ver o que apunte al desarrollo, tiene que mirar el impacto que va a producir. Y en desarrollo se buscan impactos positivos, no negativos. Entonces los proyectos muchas veces, en lo inmediato, traen efectos que pueden aparentemente ser positivos, ser buenos para la población, pero Así que en el mediano y largo plazo, eso se transforman en impactos muy negativos. Así es. Entonces, muchos de los proyectos traen aparejado, y aunque no lo digan, traen aparejado externalidades que a la larga son negativas. Y eso es lo que ha sucedido en Chiloé, en Ancú, con muchos proyectos que supuestamente eran para desarrollar la comuna, desarrollar Chiloé, pero a la larga se han transformado en un problema social y en un impacto fuerte en lo social, en lo cultural. Por lo tanto, desarrollo no han generado. Lo que han desarrollado son más que nada algunos efectos inmediatos que podrían ser positivos, pero a la larga impactos muy negativos. Así es. Han destruido las economías y han destruido buena parte de la cultura de Chiloé. Han transformado a Chiloé en una cultura mucho más consumista. Hoy día Chiloé es mucho más consumista que lo que era 30, 40 años atrás. Así es. Bueno, me está indicando acá el director que estamos llegando al final de nuestro segmento. Interesante conversación con Se pasó volando. Rogelio, no sé si estás en disposición a volver a conversar porque quedamos a media con tu tema agrónomo, ya que para nosotros es importante que la gente conozca tu desempeño también en ese ámbito. Por lo tanto voy a solicitar a Carlos que se empiece a despedir del programa. Después Rogelio lo hace. Sí. Bueno, ha sido muy interesante e instructivo conversar con Rogelio. En realidad hay una visión que no es común en Chiloé y aquí en Ancud, y son cosas que yo considero que son ciertas. Es un análisis bastante acertado. Por eso estoy muy contento con haber contado con su presencia en esta oportunidad. Y bueno, yo creo que los televidentes también tienen la misma opinión. Rogelio, para que te despidas de nuestros televidentes. Bueno, en realidad yo no tengo inconvenientes si en otra oportunidad me invitan puedo venir, porque en realidad no alcancé a contar nada de mi profesión. Yo he hecho muchas cosas en mi profesión. Y en esta cosa del desarrollo me he preparado prácticamente casi toda mi vida. O sea, mi formación como magíster no es la única. Yo he estado mucho tiempo en otros perfeccionamientos, tanto fuera como dentro de Chile. También estuve perfeccionándome en desarrollo en Alemania, en la República Federal de Alemania. Sí, pues de eso faltó conversar. Entonces tengo una visión, yo diría, bastante amplia, pero también acotada de lo que debiera ser el desarrollo. Y en mi profesión he pasado por mucho, tuve la experiencia de trabajar en ONG, de trabajar para programas del Estado. He estado 2 veces a cargo de los censos agropecuarios acá en Chiloé.
he conocido hartas experiencias. Ya. Y creo que todo eso a uno le va dando una visión de lo que debe ser el desarrollo. Así que yo creo que sería interesante más adelante a lo mejor poderles Sí, comentar por eso. supuesto. Absolutamente. Vas a estar cordialmente invitado. Vamos a programar nomás y conversamos de esos temas, que no solamente se pueden acotar en media hora, o sea, tenemos varios interesantes análisis que hacer acá. Así que, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche está llegando a su fin. Debo señalarles que se transmite los días sábados a las 23 horas, domingos a las 13 y 20 horas, los lunes a las 21 horas, después del noticiero central de Canal del Sur, y a partir de los días martes se sube a la plataforma de YouTube, donde ustedes los pueden buscar por Canal del Sur. Agradezco nuevamente a Rogelio, muy interesante la conversación, y nos estaría... antes de eso, un breve mensaje a nuestro querido amigo Jorge Carrasco, que por instancias de origen nervioso no pudo estar acá, pero en el próximo programa lo tendremos también siendo suma para nuestro panel. Dicho esto, nos vemos en una próxima instancia. Muchas gracias.